pues nada, os contamos un poco de lo que va a ser el live de hoy. Porque, bueno, primero, ¿por qué estamos haciendo lives? Que yo creo que es una idea que se nos ocurrió así un poco de repente, porque empezamos el curso y bueno, pues nos apetecía un poco saber qué es lo que a vosotros os interesa. A veces empezamos a trabajar y a crear un montón de contenido y pensamos que son cosas que os interesan, pero de vez en cuando pues nos gusta saber qué es lo que, bueno, pues lo que vosotros como usuarios o vosotras como usuarias, con qué dificultades os encontráis y cómo nosotras a través de nuestra experiencia pues os podemos ayudar o por lo menos podemos estar un poco cerca para así daros un poco los consejos que nos parecen más adecuados. Entonces, pues eso, pensamos un poco que hacer estos lives pues iba a ser además algo divertido porque hace mucho tiempo que no hacíamos algo las dos juntas, así que aquí estamos hoy a la tarde con muchas ganas y eso. ¿Nos podéis decir si se nos oye bien? Porque no sé si el sonido si está bien, si se nos veis, si se nos oye bien. Yo creo que sí, espera. Veo que estáis por ahí, ¿nos podéis decir si se nos oye bien y se nos ve bien? Se os oye bien, vale, por aquí veo que sí. Vale, perfecto, gracias. Qué gusto ver que estáis ahí, también. Y es otra de las cosas por las que nos decidimos a estar aquí, ¿no? Por esa conexión más cercana y ver ahí que os vais conectando de agústico, la verdad. Qué bien. Bueno. Sí, se oye muy bien. Vale, perfecto. Nos presentamos, ¿no? Porque no nos hemos presentado. Yo creo que la mayoría de la gente nos conocéis. Pero bueno, yo soy Nerea Zorokiain y soy profesora y consultora macrobiótica. Y aquí con mi compañera Almudena pues tengo la escuela de Nisime, en la que desarrollamos este proyecto que nuestra idea, o un poco lo que a nosotras nos gusta más trabajar, es en ayudar a otras personas pues, a alimentarse un poco de la forma en la que ellas les corresponde o mejor se sienten, ¿no? Y nosotros hacemos este trabajo pues un poco a través de la macrobiótica o de nuestro conocimiento de lo que sería la alimentación, pero no solo nuestro conocimiento, sino también nuestra propia experiencia. Sí, o sea, yo creo que la experiencia es lo más importante, ¿no? Una de las cosas que solemos ver las dos, porque muchas veces lo comentamos, ¿no? En los cursos y así, es que como ahora hay tanta información, ¿no? Que es una maravilla que haya tanta información, ¿no? En las redes, puedes teclear, pones cualquier cosa y aparece mucha información. A veces nos hacemos un lío, ¿no? Con tantas cosas, no sabemos por dónde empezar o cómo dirigirnos, si lo estamos haciendo bien o no. Y al final la experiencia personal es lo más importante. Por eso yo creo que nosotras todo lo que hacemos lo basamos un poco en nuestra, ¿no? En lo que estudias, lo que lees, pero sobre todo en la experiencia personal de todos estos años, ¿no? Practicando. Claro, la suerte que tenemos nosotras es que al estar aquí el equipo, pues muchas veces nos encontramos dificultades pues que con la experiencia de la otra persona también te ayuda a ti, ¿no? Porque normalmente siempre acabamos teniendo los mismos obstáculos. Quiero decir que yo, por ejemplo, estoy en una situación en mi vida en la que igual el trabajo me absorbe demasiado. Si ella ha pasado por esa experiencia, pues me puede ayudar a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues también esto es un poco lo que de alguna forma en los cursos y en los talleres también se encuentra la gente, ¿no? En qué situación me encuentro y cómo yo puedo traspasar esa dificultad. Claro, cuando tú tienes ese aprendizaje personal, es mucho más sencillo pues poder ayudar a otras personas que si solo te lo has estudiado en un libro, pues porque al final eso si no tienes una experiencia que se apoye en esos estudios, muchas veces se van quedando un poco flotando, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cosas que a mí me enganchó de la macrobiótica cuando la conocí, que es que no es algo teórico, ¿no? O sea, tiene como una base teórica, pero después si tú no tienes una práctica no puedes compartir o hablar de qué está pasando, ¿no? Y eso a mí me fascinó porque empecé como esa coherencia, ¿no? De si no te puedo hablar de esto si no lo estoy viviendo, no sé lo que es para mí, ¿no? Porque ¿qué es la macrobiótica, Nerea? Bueno, para super pregunta. Eso, bueno, claro, yo creo que la macrobiótica para cada persona es una cosa diferente. Claro. Por una parte, para mí es una filosofía de vida en la que te acoplas de alguna forma al equilibrio de la naturaleza, es la comprensión de cómo funciona la naturaleza y cómo tú tienes que generar un equilibrio entre tu propia biología y el exterior, pero lo que la mayoría de las personas ven al principio de lo que es la macrobiótica es una forma de alimentarse.
claro, nosotras a través de la alimentación sabemos que bueno, pues al final la mente se te despeja, tu vibración cambia también a nivel vibracional, tú estás como en otra vibración o sintonizas de otra forma con lo que tienes alrededor. Entonces, en el momento en el que tú haces ese cambio de alimentación, el resto de las cosas comienzan a cambiar. Hay muchas veces, además, que esto lo hablamos mucho, ¿no? Que queremos que cambie el de enfrente o queremos que cambien las demás personas para que la realidad se ajuste a nosotras, pero en realidad eso no tiene mucho sentido, sino que cuando nosotros hacemos un cambio o generamos un cambio, vemos que el resto de las cosas de nuestro alrededor cambia. Entonces la macrobiótica pues para mí es una filosofía de vida, pero también es una forma de alimentarse, es una forma de comprender la realidad y bueno, pues es muchas cosas. Mira, para mí una de las cosas también como más potentes que fue cuando conocí la macrobiótica y empecé a practicarla es la herramienta tan potente que es de autoconocimiento, ¿no? Porque si basamos la alimentación en nutrientes, a lo mejor ella y yo, ¿no? Pues una edad parecida, mujeres, bueno, pues con tener ciertos nutrientes, ¿no? Ciertas cantidades de nutrientes ya estaríamos bien, ¿no? Pero yo había cosas que no acababa de sentirme bien, ¿no? Y cuando empecé a tener en cuenta la energía de los alimentos y de los alimentos, de la estación en la que estamos, de las formas de cocción y de sobre todo mi energía, ¿no? Cuál es mi constitución, cuál es mi naturaleza, y acoplar esos hábitos a cómo era yo, empezó todo a cambiar un montón. O sea, empecé como a ponerme en mi sitio, empecé a tener la mente más despejada, no sé, empecé, o sea, como a abrazar también esas partes de mí que igual no me gustan tanto, ¿no? Y me quedé. Bueno, una vez dicho todo esto de lo que es la macrobiótica, el día de hoy lo que queríamos hablar es un poco nuestras claves para practicar macrobiótica en el día a día. O sea, cómo nosotras conseguimos, porque esta pregunta es como la pregunta del millón, siempre que viene alguien aquí a preguntarnos cualquier cambio de alimentación, la pregunta es ¿y tú cómo lo consigues, no? Para mí la respuesta prácticamente el 100%, la primera respuesta que doy es que si puedo hacer todas las cosas que hago es porque me cuido y cuido mi alimentación, no solo mi alimentación, sino también otras muchas partes, ¿no? Yo siento que a lo largo de los años, bueno, pues he ido haciendo cambios en la alimentación, he ido observándome, he ido, pues eso, haciendo una especie de trabajo personal que me ha llevado a saber qué es lo que necesito en cada momento, ¿no? Entonces, este cuidado personal hace que yo sea capaz de estar aquí ahora mismo haciendo lo que más me gusta. Quiero decir que nosotras, por ejemplo, hace unos años cuando teníamos la tienda de productos ecológicos, nadie nos habría dicho que ahora mismo estaríamos hoy aquí haciendo un live. O sea, esto es como una especie de marcianada para nosotras, ¿no? Entonces, bueno, para mí la primera clave de cómo nosotras conseguimos practicar macrobiótica en el día a día es, bueno, pues al principio quizás tienes que poner un poquito más de conciencia o de esfuerzo personal en hacerlo, pero en el momento en el que empiezas a hacer un cambio y comienzas a sentirte bien, tienes la capacidad de hacer, bueno, tampoco voy a decir más cosas porque aparte que estamos en el mundo de la producción y no es así, ¿no? Sino que de hacer cosas que verdaderamente te nutran. Y en el momento en el que tú empiezas a hacer un montón de cosas que te nutren, cambia totalmente tu energía, cambia tu alegría, tus ganas de vivir, tu forma de pensar, el cómo te tomas las cosas, el que si alguien se enfada contigo y te chilla, pues en vez de reaccionar, miras por otro lado o incluso te ríes, el cómo te tomas la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí la primera clave es un poco esta, ¿no? El hacer primero un cambio y observar cómo ese cambio que genera en nosotros, o sea, cómo a veces haciendo pequeños esfuerzos, quizás no tiene que ser un cambio radical, pero haciendo pequeños esfuerzos, cómo eso repercute en nosotros mismos y cómo poco a poco vamos consiguiendo aquello que nos estamos proponiendo. Sí, hay muchas cosas que se escuchan, ¿no? sobre la macrobiótica, sí, porque como al final vemos a muchas personas, ¿no? Que vienen a clase, los cursos online, es como la idea esa de que es algo como restrictivo, cerrado, que la comida no está buena, que siempre comemos lo mismo, que para mí es todo lo contrario, en realidad. O sea, para mí una clave de mi práctica de la macrobiótica es o sea, que todos los alimentos tienen un efecto nutricional y energético. Entonces, lo que decías tú, ¿no? Por la propia experiencia de ir probando estos alimentos, me da la opción de elegir cuándo puedo comérmelos, cuándo no, en qué cantidad. O sea, basamos muchas veces las dietas y todo en la vida, ¿no? En el bien y el mal. Y Nerea y yo eso hablamos mucho, pensamos que el bien y el mal no existe, ¿no? Todo depende para quién, cuándo, según la naturaleza. Entonces, para mí algo muy importante es
hacer las cosas con mucho amor y mucha conciencia, porque a veces hacemos los cambios de la alimentación con restricción, con el bien y el mal, ¿no? Con la culpa, O sea, se trata de experimentar y que encontréis ese lugar en el que podáis quedaros ahí alimentándonos así para toda vuestra vida, con vuestros propios ciclos y vuestros propios cambios, ¿no? Para mí esa es la idea. De hecho, bueno, una de las cosas que me pasa es que ahora mismo la gente me dice ¿y no te cuesta mucho cocinar esta comida? Y digo, es que yo ahora mismo no sería capaz de pensar en otro menú. O sea, quiero decir que yo ahora cuando pienso en la comida no se me ocurriría hacerme un filete, o no se me ocurriría hacerme unas verduras congeladas, o no se me ocurriría hacer otra cosa, porque cuando ya llevas mucho tiempo habiendo hecho un cambio, lo que a ti se te ocurre en tu cabeza para comer es este tipo de comida, claro. Y es lo que verdaderamente se te hace sencillo. Pero claro, para llegar a ese sencillo, pues hay que dar unos pequeños pasos que hemos apuntado, sí, porque nos parecen importantes, y el primero es el tiempo. Sí, o sea, es que en realidad cuando nos apetecía antes, que hemos estado como organizando, ¿no? Porque claro, nos podemos poner aquí a hablar. Una cosa que sí que es importante es que si luego vamos a contar lo que pensamos que puede interesar, pero que luego nos hagáis preguntas, ¿vale? Y así es como más dinámico también, pues no estamos aquí, pero yo veo ahí que estáis un montón de personas. Las dificultades, hemos hecho como pensado un poco en las dificultades que más veces nos contáis, ¿no? Que cuando queréis hacer un cambio en la alimentación, queréis sentiros mejor, ¿qué dificultades son las que escuchamos más, ¿no? Que nos repetís? Una es la gestión del tiempo, ¿no? Sí, pero yo no tengo tiempo para hacer esto, ¿no? Esa es una que se escucha mucho. Es una que se escucha mucho y normalmente nuestra contestación a esto es un poco de organización. Claro, tenemos que empezar a meter nuevos hábitos de organización que a veces nos resultan un poco complicados, como puede ser hacer un menú, cocinar ciertos alimentos para varios días, saber un poco qué poner en cada momento para que así, pues por ejemplo, para hacer la compra te vas a hacer un bizcocho, pero claro, ahora me falta este ingrediente, porque no lo he comprado, porque no lo había pensado, entonces claro, me tengo que ir a la compra y luego tengo que volver y al final te vuelves un poco loca, ¿no? Entonces, para la gestión del tiempo lo más importante es la organización y nosotros lo primero que hacemos, siempre os recomendamos, es hacer un menú, aunque sea básico. Yo no te estoy diciendo que pongas una crema de calabaza con crujiente de no sé qué y chips de cale con... No. Por ejemplo, ¿qué cereales voy a comer esta semana? El primer día arroz, el segundo mijo, el siguiente pasta, el siguiente quinoa, el siguiente sarraceno, o sea, y el siguiente arroz de nuevo. De legumbres, ¿qué voy a comer? Pues hoy garbanzos, mañana azúcar, o sea, hacer un poco como lo básico. Y así, en el momento en el que yo me voy a poner a cocinar, no tengo que pensar qué voy a comer mañana, sino que yo, por ejemplo, por la noche, que yo, en mi caso, tengo 3 hijas y trabajo bastante, y además, bueno, pues hago otro montón de cosas en mi vida que me gustan, pienso el menú durante media hora a la semana y a la noche lo que hago es poner los remojos y a la mañana siguiente, cuando me levanto, pongo las cazuelas. Y la gente me dice, claro, pero es que los garbanzos tienen que estar una hora cocinando. Y le digo, ya, pero es que yo no estoy mirando la cazuela de los garbanzos. O sea, los garbanzos se están haciendo solos mientras yo estoy desayunando con mis hijas, porque le doy al botón, se enciende, eso se hace solo, y luego cuando llega la hora de la comida, pues por ejemplo le hago un sofrito, le hago un tal, añado las verduras, o sea, acabo como de acabar lo que sería el plato. Pero yo ya tengo mi menú básico para no tener que pensar y para hacerme la lista de la compra, que es otra cosa que nos preguntáis mucho, ¿no? La lista de la compra, ¿cómo la hago? ¿Qué hago? Sí, una cosa que es importante es, ¿para comer saludable hay que emplear tiempo? Sí. Porque cuando quiero cambiar de hábitos hay que emplear tiempo? Sí. Si queréis aprender inglés, ¿qué vais a hacer? Ir a clases de inglés, me voy de vacaciones a un sitio que habla en inglés, veo películas, ¿no? en versión original. Si quiero cambiar de hábitos, ¿qué hago? Me meto a dormir por la noche a la cama y espero que iluminarme y a la mañana siguiente aprender a hacer menús. No, o sea, sí que hay que emplear tiempo. Mirar yo lo que hacía cuando, me acuerdo, llevo muchos años, pero cuando hice el cambio a la macro, que era como más platos, yo cocinaba cada 2 días, ¿no? Entonces el día que iba a cocinar, ese día era como el que va a yoga. O sea, tengo esta hora yoga, esta hora yo cocino y no me ponía nada más. Y una vez que yo fui cogiendo ese hábito, es como todo aprendizaje. Una vez que coges el aprendizaje, luego lo haces de forma automática. Pero todo cambio necesita emplearle un tiempo. Y para comer de forma saludable hace falta tiempo, pero esto que dice Nerea de los menús es imprescindible. Si yo tengo un menú, tengo la lista de la compra hecha, sé lo que voy a cocinar al día siguiente, no está en la mente. Así que yo os invito desde aquí a que empecéis a planificar menús, aunque sean sencillos, pero ya lo tienes listo y ya sabes que vas a cocinar. Y luego lo que dices de la lista de la compra, a mí me parece como importante tener un buen fondo de armario. Tener
Yo tengo aquí, tú tienes en casa, porque tienes tu armario, y tenemos aquí en la escuela cereales variados, legumbres variadas. Si consumís algas, pues que haya variedad de algas, frutos secos, semillas, como ese básico. Y yo lo que hago es comprar los frescos, pues 1 o 2 veces a la semana, según lo que sea más fácil, si son puestos horarios de trabajo, cuando tengáis la tienda, pero tener como lo que es el fondo que esté siempre, o sea, que haya muchas cosas. Y cuando baja el bote de garbanzos, lleno el bote de garbanzos. Y ya tienes ese base. Y lo que vamos comprando son los frescos. Otro punto a esto es que la alimentación tiene que ser sencilla. O sea, quiere decir que a veces quizás nosotras pecamos también de poner recetas pues, muy elaboradas, pues porque queremos también seducir, y sabemos que cuando hay un cambio de alimentación, o sobre todo cuando vas a cocinar para alguien que no tiene el paladar hecho a comer sin azúcar, que no tiene el paladar hecho a dar los sabores suaves, tienes que dar ese extra de sabor, de crujiente y de cremoso y de tal, y a veces pues ponemos recetas que quizás son un poco complicadas. Pero, por ejemplo, mi alimentación en el día a día, con mis 3 hijas maravillosas, hay una de ellas que le gustan las cosas súper simples. Entonces, garbanzos solos, lentejas solas o con arroz, el puré de calabaza, o sea, en realidad la comida que yo cocino en mi casa en el día a día es súper sencilla. O sea, quiere decir que no tiene absolutamente nada de especial. O sea, es la comida que comía mi abuela. O sea, pucheros, cereales, a veces hago croquetas, pero es una comida muy simple. Eso sí, de vez en cuando yo le quiero dar juego, le quiero dar un poco de sabor, pues porque veo que también la energía se va quedando un poco así como más estancada o más lenta, pues lo que hago es meter una receta un poquito más especial, o hago un postre, o alguna cosa. Pero en el día a día tenemos que tener en cuenta que la alimentación es simple y sencilla. O sea, lo más básico de lo básico. Quizás al principio nuestro paladar tampoco está hecho y nos apetece pues cosas un poquito más especiales, y esto lo voy a poner tal. Bueno, pues sí que nos podemos liar un poco, pero en general, cuando ya lleves un tiempo comiendo así, te vas a dar cuenta que tu alimentación cada vez es más simple. Sí. A veces una cosa también que me encuentro mucho en las clases, que es curioso, ¿no? Como hemos ido perdiendo como la memoria, ¿no? De los alimentos que nutren, que es lo que decías tú, lo que hacían las abuelas, ¿no? Más que parece que tenemos que hacer cosas súper raras y súper diferentes y súper innovadoras, ¿no? Como meter alimentos. Sí que es cierto que en la macrobiótica, ¿no? Que nosotros estamos haciendo también como ese cambio, como el origen es más oriental, hay cosas que no pertenecían antes tanto aquí, ¿no? Pero no hace falta que haya eso para una cocina saludable y macrobiótica, no hace falta. Y parece que tenemos que tener botes con cosas que no sabemos ni pronunciar los nombres y muchas cosas de ese tipo, que vuelve a ver qué comida hay de estación, qué verduras, legumbres, ya está, es suficiente. No hace falta esas recetas que tienen 800.000 ingredientes. Si quieres hacer un día algo festivo, o cuando estás empezando al principio, que necesitas cosas que se parezcan en sabor, textura, pero después, si vendríais a comer a nuestra casa, comemos súper sencillo. Súper sencillo. La verdad, o sea, también porque tengo mis hijas que eso, que les gusta que las cosas estén como muy, muy simples hechas, ¿no? Pero yo me doy cuenta que mi alimentación es básica. Sí. O sea... Luego, a mí también me parece, yo le llamo esta cocina la cocina del mientras tanto. ¿Por qué? Porque en realidad cuando la cocina es sencilla, ¿no? Unas legumbres, un cereal, los guisos, las verduras, lo que más rato estás es cortando verduras, porque luego esas cosas están dentro de la cazuela y se hacen, y tú mientras pues estás haciendo otras cosas. O sea, no tienes que estar ahí. No. Y luego otra cosa importante en los menús es, en un mundo ideal maravilloso en el que pues, no tendríamos tantas actividades, aunque yo os invito a que bajemos el ritmo todas, pero ¿no? En un mundo ideal cocinaríamos todos los días los garbanzos, todos los días todo, pero eso no sucede y eso nos puede llevar al estrés. Si tienes esa posibilidad, hazlo. Si no es tu posibilidad, intenta, por lo menos lo que hacemos nosotras es, yo cocino por ejemplo, para 2 días. No cocino para una semana entera, pero sí cocino para 2 días o 3 días, una legumbre, el cereal y la verdura sí que la intento hacer en el momento. Entonces, cuando tú llegas, eso está listo. Algo que os recomiendo, sobre todo ahora en invierno, es que por favor os dejéis las cenas hechas. O sea, llegar a casa y encontrarte una crema de calabaza hecha, una sopa de miso, es como gracias total. O sea, sentarte delante de ese cuenco que ya está preparado y llegar a casa, es que es una diferencia llegar a casa y decir, vaya que ceno, cualquier cosa, ¿no? Es importante, la previsión para mí es súper importante. Si quieres tener una alimentación equilibrada, hace falta previsión, es así, básico. Y un poquito de tiempo también, lo que decía Almudena, ¿no? La importancia de darle
ese espacio en nuestro día a día, ¿no? Que eso también va un poco hay una cosa que la gente me dice que es, jolín, qué bien corta tu cuchillo, ¿no? Y le digo, bueno, si vas a empezar a cocinar es como cuando vas a empezar a correr, ¿no? Te compras unas zapatillas para correr, ¿no? Claro. Tener un buen material de cocina y estar a gusto en tu cocina, que las cacerolas funcionen bien, que los fuegos funcionen bien, o sea, que vayas a cortar y el cuchillo corte, que no estés ahí como mal, que esto no va, que lo otro, o sea, tenemos que hacernos la vida cómoda, tenemos que disfrutar de la cocina, que bueno, para mí es, claro, también nosotros... Es importante, ¿no? Es muy importante. Es el centro del hogar, ¿no? Es desde donde sale la salud de la casa, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí es ese espacio tan... Yo creo que también esta era moda, no sé cómo llamarle, de... Una cosa es organizarse en la cocina, ¿no? Y las comidas diarias, y la otra cosa es hacerlo en poco tiempo, rápido. O sea, eso va un poco reñido con el poder que tienen los fogones. O sea, siempre lo decimos. O sea, siempre si estáis por ahí personas que habéis venido a clase con nosotros, es algo que repetimos mucho, ¿no? O sea, que la cocina es un lugar de poder. O sea, es un lugar en el que generas salud, generas energía, generas sabores, generas placer. No solamente para ti, sino para las personas para las que cocinas. Yo quiero reivindicar ese sitio porque me parece que lo hemos puesto en la lista de tareas. Y no es una tarea, es un lugar de nutrición y de autocuidados esencial para vivir. Mirad, para vivir, ¿qué hace falta? Hace falta respirar, comer, dormir. Por suerte, respirar es automático, porque yo creo que si no también dejaríamos de respirar a ratos porque no tenemos tiempo. Pero comer implica conciencia, implica una elección, implica tiempo, y es así. Entonces, depende del tipo de vida que tengáis, intentar buscar la forma de organizaros, pero darle ese lugar de importancia, porque de verdad que cambia totalmente. Cambia totalmente. Y amor, mucho amor. El amor es básico, sobre todo hacia nosotras mismas, ¿no? Lo que os decía antes, que el hacer las cosas como... Yo hacía eso, yo lo voy a confesar, o sea, yo hacía la crema de arroz para el desayuno, no sé cuántas horas cocinada, con mogollón de respeto, el grano a remojo, todo lo que tú quieras, y luego llegaba por la mañana, corre, me lo metía en un tupper, me iba, venía igual aquí a trabajar en la escuela delante del ordenador y a lo mejor se me pasaba comiendo la crema de arroz, y un día empecé a ser consciente de... O sea, que el proceso es todo. La conciencia es desde la elección del alimento. Cómo compro el alimento, cómo lo cocino, pero también cómo me relaciono con ese alimento, cómo me lo como. Es el proceso completo, porque eso es lo que tú enfocas en tu alimento, es lo que tú vas a recibir. Si quieres recibir amor, energía, tienes que hacerlo con esa conciencia. Esa es la idea. Y luego, otra cosa también que me parece importante es cuando hacemos prácticas meditativas, ¿no? Que nosotras meditamos y... las sacamos a veces como de los hábitos diarios, ¿no? O sea, como voy a meditar ahora. La cocina es un lugar maravilloso de meditación. No sé si lo habéis probado alguna vez, pero ponerte y comer también. Masticar, cortar los alimentos, escuchar los sonidos en la cocina que te hablan, los olores, las texturas. Es que eso es un maravilloso momento de estar presente. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo y disfrutarlo. Bueno, otro tema del que queríamos hablar también de otras dificultades, hemos dicho lo del tiempo y también queríamos hablar de los niños, ya hemos dicho un poco lo de los niños, pero también suele ser otros hándicaps y no solo los niños, sino nuestro entorno en general. Quizás tú quieres hacer un cambio de alimentación, tu pareja pasa olímpicamente, o las personas con las que vives, o tus hijos no quieren saber nada, y esto es un freno para que tú consigas ese cambio de alimentación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí volvemos un poco a lo de atrás, de las recetas un poco más complicadas, y nosotros solemos trabajar mucho con la seducción. El cómo yo consigo hacer unos platos un poquito más especiales para hacer esas pequeñas transiciones y que la gente verdaderamente cambie la idea de que una alimentación saludable es aburrida. O sea, hay que decir que yo, por ejemplo, que en verano cocino para toda mi familia, en Navidad también cocino para toda mi familia, o sea, hay que decir que yo soy un poco la cocinera de las 25 personas en mi familia. Sé que el día que tengo que cocinar para ellos, la cantidad de aceite es el doble, la cantidad de ingredientes sabrosos es el doble, mucha más sal, tengo que echar el doble de melaza y todo es bien sabroso, que claro, para mí, o sea, yo me como eso y al lado tengo pues un vasito de té o lo que sea para ir bebiendo porque las papilas gustativas se me quedan totalmente empalagadas. Pero tenemos que tener en cuenta que los niños están expuestos a ganchitos, chucherías, guarraditas, Coca-Colas y que cuando la alimentación es excesivamente simple, muchas veces a ellos no les es suficiente. Es verdad, por ejemplo, en mi caso, que como mis hijas han practicado macrobiótica desde pequeñas, luego hay veces que intentan comer la comida del resto de las personas
y se les hace excesivamente sabrosas. Pero siempre tienen una tendencia a querer ser lo que ellas dicen normales. Además, yo lo que quiero es ser normal. O sea, esto ya, ¿sabes? Yo quiero comer gominolas, quiero comer chucherías. Pues genial. O sea, quiero decir que es que hay un momento en el que fuera de tu casa, yo por ejemplo en mi casa sí que tengo mis normas en las que hay comida que no entra, pero fuera de casa entiendo que mis hijas tienen que hacer sus propias elecciones. Y que para mí mi casa es un lugar de salud, es un lugar en el que yo les voy a cuidar, que yo les voy a explicar por qué lo estoy haciendo, pero ni me voy a imponer, ni les voy a hacer comer a la fuerza, ni me voy a volver excesivamente loca. ¿Por qué? Porque lo que vamos a conseguir es el efecto contrario. Y esto yo, con personas que llevan años comiendo macrobiótica en la consulta también lo veo mucho, porque hay familias que vienen directamente a la consulta a queremos un menú familiar. Con los niños hay que tener mucho cuidado, mucho amor y mucha comprensión, porque para ellos el ser aceptados en el colegio, ¿no? Pues el sentirse normales, ¿no? Lo que dicen mis hijas, es una de las cosas más importantes, ¿no? Y a mis hijas les digo, no es que no seamos normales, es que somos especiales, porque mira tú qué bien que nosotras nunca nos ponemos enfermas, que nosotras podemos hacer un montón de cosas sin cansarnos, que nosotras estamos más alegres, o sea, quiero decir que a mis hijas a veces les digo, él come un bocadillo de chorizo, pero tú le ves mejor que a ti. O sea, quiero decir que también ellas poco a poco van observando y van teniendo esa sensibilidad para ver que verdaderamente la alimentación es un lugar de salud y bueno, pues ellas lo notan, claro. Mis hijas en todo este proceso, que desde que nacieron, claro, ahora la mayor tiene 11 y las gemelas tienen 10 años, lo ven desde todo este periodo y yo he visto todo ese cambio durante todos estos años y ellas lo ven también, ¿no? Se van dando cuenta y bueno, yo sé que algún día saldrán, irán al McDonald's, irán al Burger King, irán a no sé qué, pero yo sé que harán buenas elecciones y seguramente cuando ya sean un poco más mayores volverán un poco a lo que conocieron en casa. Entonces para mí es una decisión importante. Yo, por ejemplo, a mi madre, que es una persona con la que de vez en cuando tengo discusiones sobre este tema de ¿por qué no le das a tus hijas un filete? ¿O por qué no le das? Les digo, porque tampoco le dejo ir en moto sin casco, tampoco le voy a dejar que fume en casa y tampoco le voy a dejar que se tire por la ventana, ¿no? Entonces, para mí hay que darle la importancia que tiene. Y aunque no veamos los efectos de la comida a corto plazo, está claro que una buena alimentación es buena para la salud y esto, o sea, quiero decir que cualquier médico, cualquier especialista te lo va a asegurar, ¿no? Entonces, es importante darle lo que tiene, ¿no? Yo no tengo hijos, pero claro, llevo con Nerea muchos años. O sea, cuando nació la primera ya estábamos juntas, cuando nació Lola. Y una cosa que a mí me parece tan importante es la educación en el autocuidado. O sea, ellas luego van a salir al mundo, van a comprar lo que les dé la gana, van a hacer, volverán, irán, pero es ofrecerles como una base de lo que tú dices, explicarles, ¿no? Y del autocuidado, esto es bueno para ti, o sea, cuídate, quiérete, para sentirte bien, ¿no? Haz lo que sea, lo que esté en tu mano para sentirte bien. Y ellas irán, vendrán, pero por lo menos tienen ese mensaje, ¿no? Es lo que han recibido. Así es. Irán y vendrán. Irán y vendrán y harán lo que quieran. Están en el mundo y querrán acoplarse a sus amigos, pasarán muchas cosas, pero el mensaje ese está ahí, ¿no? Y eso siempre es como el retorno, ¿no? Es los valores que yo creo que desde pequeños, ¿no? nos comparten nuestra familia con nosotros, con los años es lo que va saliendo, eso es lo que yo creo, sí. Bueno, otro punto importante es la vida social. Es una cosa que nos decís mucho, sí. Sí, y además, bueno, yo considero que tengo bastante vida social. No es que salgamos todos los días por ahí, pero claro que comemos por ahí, claro que nos bebemos unas cervezas de vez en cuando, claro que comemos guarradas también de vez en cuando, porque hay que ver también a ver cómo nos sientan, ¿no? Y así siempre decimos que probéis, ¿no? Pues también hay que, cuando estás muy limpio, cuando pruebas una guarrada, verdaderamente te das cuenta de qué efecto tiene en ti, ¿no? Entonces de vez en cuando hay que intoxicarse también. Y es una de las dificultades que también muchas personas pues encuentran, ¿no? Pues si tienes mucha vida social, por ejemplo en verano, que te vas a la playa, que te vas aquí, que te vas al pueblo, que te vas a todos los sitios, que tienes ganas de salir por ahí, pues ¿cómo acoplo yo mi alimentación a toda esta vida social? A mí me parece dos cosas importantes a diferenciar. Una cosa es algo básico, que nuestra casa es nuestro reino, ¿no? Lo que hemos decidido hacer, nuestra casa debería estar llena de alimentos nutritivos, ¿no? Si es lo que hemos decidido. Y luego está el mundo. Cuando sales al mundo y te vas a tomar algo y no hay más que una menta poleo para elegir como bebida, no sé si os ha pasado alguna vez, pues eliges, yo sobre todo lo que hago es
elegir cuándo es el momento y cuándo no, ¿no? Hay días que me bebo una cerveza y me la bebo a gusto, y hay días que por lo que voy a hacer al día siguiente o por cómo me siento yo veo que no es el momento. También es cierto que cuando tu cuerpo está acostumbrado a una alimentación, lo que eliges dentro de una carta, ¿no? Cuando vas a un restaurante que no hay el tipo de alimentación que comes normalmente, siempre va a ser lo más adecuado para sentirte bien, ¿no? A mí me pasa mucho que leo una carta y la acabo en un minuto, o sea, por eliminación. Esto. No va a ser lo que comes en el día a día, pero es muy difícil que elijas cosas que son muy diferentes porque no te van a sentar bien. Y si las eliges, sabes, la diferencia para mí es la consciencia, ¿no? La consciencia de que eso, pues al día siguiente pues vas a estar con mala energía. A mí, por ejemplo, el fin de semana pasado me pasó que estuvimos fuera de casa y comimos fuera, y yo el lunes la sensación era me siento como una patata, estoy apatatado, ¿no? Como que notas mucho que no solo en el indigestivo, sino que tu energía baja mucho. ¿Cuál es mi recomendación para la vida social? Una cosa importante es no volveros, o sea, como intentar elegir dentro de lo que hay fuera, que es lo más adecuado para vosotras, saber cuándo sí y cuándo no. Y la otra cosa que nosotras hacemos mucho es llevar la vida social a entornos, por ejemplo, de casa. Es decir, vamos a hacer una cena. Pues nosotros solemos hacer es juntarnos, invitamos pues venga, nos juntamos en casa no sé quién y que cada quien lleve algo de comer. O sea, es una forma también de salvar mucho. Cuando vienen las personas a mi casa, yo, por ejemplo, no como carne, ¿voy a hacer un filete para la gente que viene? No. O sea, lo que hago es lo que decía Nere antes, dentro de mi comida intento seducirles y poner una comida súper festiva. Porque además la consecuencia de esto es que luego te llaman para decirte, ay, esa receta, ¿qué era? Y así estás como, ¿no? Esparciendo como esta alimentación que pasa mucho. Entonces vas buscando tus trucos. En verano, en vacaciones, yo siempre intento buscar un sitio que tenga cocina, porque no puedo comer todo el rato fuera, y lo que haces es como un mix, ¿no? Como que te vas cocinas un poco en casa, otro pues, un poco comes por ahí. Cuando nos vamos al monte, pues nos llevamos nuestra propia comida. Pero también para mí es súper importante elegir cómo estás tú, ¿no? Y si estás para exceso, para esa cerveza o no. Decidir cuándo, ¿no? Que no sea por sistema. Eso es súper importante. Sí, y luego otra cosa que también nosotros hacemos mucho es elegir lugares en el que haya diferentes opciones. Pues, por ejemplo, claro, aquí en Pamplona tenemos un sitio que hacen tostadas de tempe, que hacen un ramen vegano, entonces ya sabemos que hay 5 sitios en Pamplona, hay un restaurante macrobiótico también maravilloso, de Latina. Sabemos que en esos sitios nosotros vamos a comer bien, claro, y que el resto de la gente, pues si yo me puedo comer una tostada de tempe, ellos se pueden comer una tostada de atún o de lo que les apetezca, ¿no? Entonces, dentro de las cartas siempre hay posibilidades. Siempre hay. Igual no es un arroz integral, pero es un arroz blanco. Igual no son unas verduras escaldadas con un aliño de tal, pero igual tienes una menestra. Entonces siempre hay opciones que más o menos se adapten a nosotros. Y luego, una vez que tú comprendes la energía de los alimentos, pues ella decía que estaba patatada, pero seguramente en 0,2 se hizo una infusión de no sé qué, y entonces me voy a tomar esto, esto y esto, y ya al mediodía ya se me había pasado. Porque te conoces, sabes qué es lo que a ti te sienta bien o lo que es lo que no te sienta bien, y eres capaz de equilibrarte, porque has comprendido un poco el funcionamiento de lo que nosotros hablamos siempre, que es el yin y el yang. Sí, sí. Otra cosa que se me ocurre ahora, que soléis decir mucho, es la falta de recursos, ¿no? O sea, como no sé cómo hacerlo bien. No sé, o sea, cuando empezamos como algo nuevo y queremos hacerlo bien, pensamos que sabemos todavía menos, ¿no? Y nos asaltan un montón de dudas y, es que no sé si me estará faltando algún nutriente o lo estaré haciendo bien. En el primer momento en el que una persona se plantea tener hábitos, una alimentación para estar mejor, ya es éxito. O sea, ya es un empezar. No hay que llegar a ningún sitio, a un objetivo, a un lugar con la alimentación. Yo quiero llegar ahí. O sea, yo recomiendo que vayáis muy poco a poco, dependiendo de dónde esté cada persona. Si llevas tiempo comiendo alimentos ecológicos, pues venga, un pasito más. Voy a ver qué tal los integrales. Si ya hace mucho tiempo que como integrales, verduras, voy a explorar la energía de los alimentos, pero muy poco a poco. Muy poco a poco, y pensar que a no ser que tengas una patología concreta, que eso es importante, que no lo hemos dicho, o sea, una cosa es la alimentación del día a día y otra cosa, si yo tengo una patología concreta, tengo que hacer una alimentación expresamente para esa patología. Y ahí sí que la dieta es estricta y es de aquí a aquí, porque si quieres cambiar la calidad de tu sangre, eso es así. Pero en el día a día intentar ir poco a poco y trataros eso con mucho cariño y pensar que cada paso que deis es un logro y es fantástico, que no hay que llegar a ningún sitio porque alguien dice, observaros a vosotras mismas.
uno de los principios de la macrobiótica, de los que más credo. nos gusta es el non credo, no sé si lo sabéis, pero No te creas nada. O sea, pero nada, igual esto es nuestra pedrada, porque hemos explorado, nos ha sentado bien y hemos decidido quedarnos aquí, pero tienes que explorar tu propia realidad, y para explorar la propia realidad hay que experimentar. Nadie, no te va a decir nadie los gramos que tienes que comer de tantas cosas, o sea, tienes que probar, experimentar hasta que encuentres tú ese lugar. Es fantástico, o sea, a mí el non creo me parece la bomba. Sí. Bueno, una de las cosas que a mí me encanta decir en los cursos es que, o sea, experimentar verdaderamente. Quiere decir que yo, por ejemplo, he experimentado estar un año sin harinas y sé el efecto que tiene en mi cuerpo. Y entonces ahora puedo hablar desde ese lugar. Eso es. Entonces, estate un tiempo, no sé, comiendo solo arroz integral. Estate un tiempo sin comer gomasio. O estate un tiempo comiendo sopa de miso para desayunar. O estate un tiempo y ve el efecto que tiene en mí. Por ejemplo, nosotras somos aquí el yin y el yang, el yin y el yang, lo que yo como no tiene nada que ver con lo que ella come. Si ella comería lo que yo como, su cuerpo se transformaría. Si yo comería lo que ella come, moriría de hambre, porque como 2 o 3 veces más que ella, la cantidad de cereal es mucho más superior. Y bueno, pues aquí tenemos el ejemplo claro que la macrobiótica al final es la comprensión de cómo funciona la energía en el universo y de nuestra propia biología. O sea, quiero decir, si alguien que hace macrobiótica os dice que tenéis que tener una dieta totalmente estricta, si tenéis una patología no, pero... y que esto es así para todo el mundo, es que para mí, personalmente, no ha comprendido nada. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma constitución, ni la misma condición, ni estamos en el mismo momento. Igual yo hago maratones y a ella le encanta el yoga y no necesita tanto esto, o cualquier cosa, o yo estoy en un periodo, o mis hijas están en un periodo de crecimiento, yo ya no estoy creciendo, o mi abuela, por ejemplo, que ya está, 95 años, está ya prácticamente yéndose. O sea, la alimentación tiene que variar dependiendo de nuestra constitución, de nuestra condición y de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Sí. Y ahora va una pregunta, por si alguien se la está haciendo, que nos preguntáis mucho. ¿Y entonces cómo hacemos en una familia cada uno con una energía? ¿Tengo que cocinar una cosa para cada quien? No. Por ejemplo, Nerea y yo, que comemos muchísimas veces juntas, simplemente cambiando la cantidad que cada una se echa en el plato es suficiente. Y algo que es interesante con esto es que cuando cocinamos, ponemos las diferentes recetas que componen un plato, tú las pones en el centro y que cada quien elija qué es lo que necesita, porque hemos olvidado el instinto también, ¿no? Cuando utilizamos la mente de lo que debería de ser porque me han dicho o he leído, olvidamos el instinto. Entonces, dentro de que estén todos los nutrientes cocinados de una forma energética adecuada para la estación que estamos, tú pones los ingredientes en el centro de la mesa y que cada quien se componga el plato en base a esa necesidad. Yo creo que eso es súper importante, o sea, que no vais a cocinar 800 platos para cada uno de casa, no penséis eso, que luego os asustáis, no es eso, sino que simplemente a veces con las cantidades o la forma de cocinar las verduras es suficiente. Y con el tiempo vas desarrollando esa sensación de hoy necesito esto, hoy necesito lo otro, o la miro y sé y ella me mira a mí y me dice, te he cocinado no sé cuantitos porque sé que no necesitas. Pero eso es importante, o sea, que vayáis paso a paso, que esto es nuestra experiencia después de años de práctica, o sea, que empecéis con lo más sencillo y vayáis haciendo caminando vuestro propio camino. Eso es súper importante, vuestro propio camino, no el nuestro. Esto es un ejemplo, pero lo compartimos, ¿no? Porque puede ayudar, por si ayuda a alguien, ¿no? Pero tenéis que trazar el vuestro, eso es importante. Creo que hemos dicho ya todo lo que queríamos decir. Sí, hemos hablado sin parar, no sé si hemos sido muy rápido. Bueno, como lo podéis ver todavía, y además, bueno, estará 24 horas aquí en el live. Sí. Y además, mañana a ver si nos da tiempo y lo colgamos en YouTube y así lo tenéis, bueno, pues un poquito a mano. Pero sí que queríamos dejar un ratito por si os apetecía hacernos alguna pregunta o tenéis, bueno, pues alguna duda, o también allí si escribís yo creo que la gente lo puede ver, entonces también si os apetece podéis contar vuestra propia experiencia o bueno, pues aquí estamos un poco para... Somos todo ojos, ¿eh? Vamos a leer. Todo yo creo ojo. que hay que pone ahí algo. Qué bonita filosofía. Sí, es preciosa. Es preciosa. Yo me acuerdo después de cuando, pues, todo esto empezó igual cuando con 17 años que dejé de comer carne y pescado por algo más por la parte de los animales, ¿no? Porque no quería comer animales. Y tenía mi filosofía, mis ideas, ¿no? De cómo funcionaba la vida, el universo, las personas, pues las vas creando, ¿no? Según vas más madurando y evolucionando como persona, vas creando tus propias ideas. Y entonces cuando
Y empecé a leer la macrobiótica así y decía, es que no me lo puedo creer. No sé si habéis leído alguna de los principios de la macrobiótica y es como que de repente me encajaba absolutamente, o sea, como que las piezas, ¿no? Que no son una forma de alimentarte salud, sabores, texturas, sino que empezaron a encajar como piezas de wow, sí, es una filosofía muy bonita. Y luego la suerte también de tener personas cerca, ¿no? Con las que poder compartirlas, somos súper afortunadas nosotros. Sí. Y de hecho, una de las cosas que decimos en los cursos es el único sitio o el único grupo de WhatsApp o el único lugar en el que vas a poder hablar de arroz integral. Que puedes estar hablando horas de arroz integral, de sarraceno, que esa conversación y luego la sacas en tu cuadrilla de amigos o la sacas en tu familia y todo el mundo te mira como, bueno, pero a ver, por favor, puedes volver al mundo real y tú estás ahí en tus cazuelas, ¿no? Sí, y luego otra cosa como que a mí me parece importante es que estamos súper agradecidas de que estéis ahí, porque cuando tú haces una transformación y algo es bueno para ti y ves, yo me acuerdo que me dan ganas de coger un megáfono, ir por la calle y decir, quiero que todo el mundo sepa que existe algo más que nutrientes, ¿no? La energía de los alimentos y claro, esto empezó siendo, ¿no? Sigue siendo un sueño, pero este proyecto empezó como una idea de dos personas que se juntaron con, pues eso, una cámara, un móvil, muchas ganas de compartir. Y jolines, que si no estuvierais al otro lado no podríamos como esparcir este mensaje así, ¿no? Con esta ilusión. O sea que os damos y una de las cosas súper bonitas también a la que decías de esparcir tal, es otro de los principios de la macrobiótica, es un grano, 10.000 granos, a veces nos parece que nuestros mini cambios o pequeños cambios no tienen ninguna repercusión en los de al lado, pero cuando una persona se acerca a ti y te dice, jolín, qué bien se te ve, ¿no? ¿Qué tal? Y no, pues mira, pues que estoy haciendo esto, tal y cual, y ay, pues ya voy a ir un día a comer contigo y te voy a... Estás generando continuamente cambios de vibraciones en el resto de las personas, cambios de percepción, cambios de forma de ver la vida. De hecho, bueno, una de las cosas que nosotras vemos aquí en los cursos es que viene gente que igual tiene un trabajo y una forma de vida muy estable y tal, y de repente en un año, o sea, alucinas con la revolución que pasa en su vida, ¿no? Poner conciencia en lo que necesitas. Y ese pequeño grano que un día era, hola, ¿qué tal? Que bien te veo, de repente ves que la gente... Bueno. Hay una pregunta. ¿Qué lugar ocupan las frutas antioxidantes ahora en esta época del año? Pues las frutas, en realidad fruta en esta época del año no existe, por lo menos en Pamplona, quizás en Valencia o en otros sitios ahora hay fruta tropical. Manzana y pera está ya todo en cámara, o sea, hay que decir que en realidad no sería temporada, la manzana sería la que dejaríamos secar. Y bueno, es interesante esta pregunta, pues porque a veces nos parece que solo tiene vitaminas y antioxidantes la fruta, pero en realidad hay otro montón de alimentos que tienen un montón de vitaminas y de antioxidantes. De hecho, nuestros antepasados no comían fruta en invierno, por lo menos aquí en Navarra no existía la fruta en invierno. Y, por ejemplo, fuentes de vitaminas, pues tenemos los fermentos, que son fuentes de vitamina B y vitamina C, ya sabéis que a mí me encantan los fermentos. Y antioxidantes, pues tienen un montón. Para mí los antioxidantes son pues, las verduras, que son, bueno, pues estos maravillosos alimentos que nos limpian y nutren todo nuestro cuerpo y nos limpian a nivel celular, ¿no? Pregunta por los frutos, o sea, en la pregunta luego seguía y pone los frutos rojos, por ejemplo. Los frutos rojos se están haciendo muchas producciones ahora, ¿no? Ecológicas. Sí, o sea, todavía quedan, aquí hay frutos rojos todavía. Lo que pasa es que yo creo que también para mí, por la filosofía que yo tengo, es muy importante guardar las estaciones de los alimentos. La naturaleza nos va a dar exactamente lo que necesitamos en cada momento y esto es algo en lo que tenemos que confiar. Cuando tú confías en el que te puedes alimentar con lo que tienes a tu alrededor, verdaderamente te das cuenta que no necesitas ni sal del Himalaya, ni bayas de goji, ni frutos rojos, ni ningún alimento estrella de lo que tenemos. Yo, de hecho, me encanta preguntarle a mi abuela a ver qué es lo que ella comía. Y si ella tiene 95 años y está como una rosa, porque mi abuela os aseguro que está como una rosa, con eso nos vale. O sea, hay que decir que es que no necesitamos nada extra. Está claro que nos gusta darle color a la comida, que una frambuesa encima de un postre pues le da mucho juego. Entonces yo creo que nuestra alimentación se debe basar en esos alimentos equilibrados y luego pues le podemos dar pues lo que decíamos, ¿no? La seducción, la gracia del resto de cositas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Hay más preguntas? ¿Y el té de hibiscus? Pues yo no tengo, o sea, no suelo utilizar. Yo suelo utilizar kukicha y rooibos. Yo soy una persona que tiene el sistema nervioso bastante
activo, lo vamos a llamar activo. Entonces, todo lo que es café, té, estimulantes, pues yo, por ejemplo, me como una onza de chocolate y puedo estar sin dormir pues hasta las 2 de la mañana. Entonces, cualquier tipo de té, ya sé que el hibiscus no tiene teína, pero me cuesta probar otras cosas. Me cuesta pues porque sé que la repercusión que tiene en mi metabolismo cualquier alimento al que no estoy acostumbrada, a veces me desequilibra. Pero eso, bueno, yo creo que al final las infusiones cada una tiene sus indicaciones, sus efectos, que no hay que tomar nada, ni el arroz integral todo el rato, sino que para mí lo interesante es un poco variar. Te puedes meter un poco de hibiscus, un poco de kukicha, un poco de sencha, un poco de bancha, un poco de té verde, un poco de... Y así pues vas cogiendo un poquito de cada uno, que yo creo que al final es un poco lo interesante. Sí, yo el hibiscus tampoco no suelo tomar, no por nada especial, sino que al final como que tienes unos hábitos en concreto, ¿no? Y haces repetidamente. Has dicho rooibos, ¿y cuál otro? Kukicha. Kukicha. El té kukicha es un té de 3 años que prácticamente no tiene teína. O sea, de hecho, vamos, si yo no lo noto, no lo vais a notar. Y yo, pues por ejemplo, el kombucha, en invierno tomo kombucha, pero en verano que sí que tomamos kombucha, lo preparo con té kukicha para que las niñas también puedan probar. Entonces es un té interesante también pues para los más pequeños. Vale, aquí están haciendo una pregunta que voy a contestar, que es, muchas veces me consultan personas que pican mucho entre horas, ¿qué pueden hacer? Voy a contestar porque yo soy experta en esto porque lo he hecho durante mucho tiempo. Normalmente cuando picas entre horas habría que ver qué tipo de alimentos son los que nos apetecen picar entre horas. Cuando tenemos ganas de alimentos extras, pueden ser por varias cosas. Una cosa es porque nuestra comida no es completa, o sea, quiere decirse que falta algún nutriente o no está equilibrada a nivel energético, entonces el cuerpo nos pide esta necesidad de picotear algo, y también porque falta algún nutriente en la alimentación. Entonces, yo una cosa que recomiendo mucho, porque yo la he vivido, ¿te acuerdas que antes como era yo, como que pasaba por al lado de algo, pum, para adentro, pum, para adentro? Cuando yo empecé a practicar lo que es la macrobiótica, el plato completo a mediodía, que tiene el hidrato de carbono, la proteína, tiene verduras cocinadas de diferentes formas, un poco de algas, un poco de fermentos, al tener ese plato tan completo, empecé a estar saciada. A veces el picar puede ser eso por la parte de nutrientes, pero a veces puede ser por la parte emocional. Habría que ver también, no sé si te estoy respondiendo, qué hay detrás, ¿no? Si falta algún nutriente, si es dulce podría ser porque no están los niveles de glucosa estabilizados, habría que ver. Pero puede ser por ambas cosas, o sea, por la parte nutricional y también porque no esté completa nuestra alimentación o a nivel emocional. Aquí hay otra. Encontrar un calendario de verduras, que si quieres leer aquí hay así... Bueno, el calendario de verduras, vale. Claro, yo lo controlo un poco porque siempre he tenido huerta, pero normalmente en la mayoría de las tiendas de productos ecológicos pone el origen y si vemos que el origen es de nuestra zona, nos vamos a asegurar que la verdura es de la estación, o sea, quiere decir que ahí no hay pérdida. Cuando empezamos a comprar, pues por ejemplo aquí en Navarra, aguacates de Málaga, ya sabemos que es algo que no nos corresponde. ¿Que te apetece comértelo? Bueno, cada uno es una decisión personal, ¿no? Pero yo creo que lo más interesante es que preguntéis. O sea, que cuando tú vas a una tienda de frutas y verduras ecológica, el 90% de las veces te saben contestar. Una pregunta yo creo que es para ti. Kombucha. Si es verdad que el kombucha, que el kombucha tiene contraindicaciones en personas con problemas renales. Todos los líquidos en general, o sea, los riñones controlan nuestro sistema hídrico, o sea, nuestra parte mineral. Entonces, claro que puede tener contraindicaciones dependiendo de qué patología. O sea, quiere decir que si tú al cuerpo le estás metiendo un montón de líquido más de lo que debería, o sea, claro, depende de qué patología. Si te están diciendo que no bebas mucho líquido, te están diciendo que sí, o sea, quiere decir que ahí habría que ver específicamente qué patologías, pero para todo existen indicaciones y contraindicaciones. O sea, hasta para el arroz, hasta para el mijo, hasta para la sopa de miso. Quiero decir que yo en la consulta, por ejemplo, hay gente que le mando sopa de miso y hay gente a la que no se me ocurre mandarle sopa de miso. Entonces yo creo que hay que ver cuál es el problema renal que se tiene y hacer una valoración específica. Pregunta para litiasis renal. Yo creo que hay que ver litiasis renal. Yo creo que también hay que ver la persona. Hay que ver la persona. Por ejemplo, hay mucha gente que me dice, ¿y la sal de los fermentos de verduras? O sea, para la tensión, ¿no? Y digo, es que la tensión no solo depende de eso. En todas las enfermedades hay que ver el origen de la enfermedad. Lo que vemos, lo que observamos fuera,
es lo que se deja ver, pero el inicio de esa enfermedad es a donde nosotros queremos llegar para atajarla un poco de raíz. Si lo que queremos es eliminar el síntoma, muchas veces no vamos a llegar ahí al fondo, ¿no? Entonces, estas preguntas específicas de salud, yo siempre las contesto en la consulta, pues porque no, o sea, necesito muchísima más información. Yo creo que es algo como, sí, y eso a veces no, sí, es una cosa que se suele dar, ¿no? Que nos pregunten por patologías, pero para nosotros es importante qué persona, ¿no? No es la, o sea, no es solo la patología, sino qué persona es la que tiene esa dolencia. Eso es súper importante y saber dónde está, saber de dónde viene para poder hacer recomendaciones. Porque es como muy osado, ¿no? Hablar así, no, para esto sí, esto no. A mí me parece que es muy osado, sí. Por ahora no hay. ¿Tenéis más preguntas? Y yo además me tengo que ir. Vale. O sea que bueno, si tenéis más preguntas, podéis poner comentarios. Nosotras estamos ahí, creo que somos personas bastante cercanas. Intentamos contestar a todos los correos, a todos. Si alguna vez nos llega algo, pues igual nos ha llegado spam. Pero aquí intentamos estar ahí al 100%. Intentamos. Y estamos por aquí. O sea, que decir que si tenéis dudas de este live, lo podéis hacer aquí las dudas. Si no, mañana lo colgaremos en YouTube y será un artículo también en el blog para que podáis poner allí todos los comentarios de lo que queráis. Y la idea es hacer dentro de un par de semanas otro. O sea que como ya os hicimos la encuesta y ya sabemos un poco qué temas os interesan, pues os iremos contando qué día, qué hora. Y esperamos veros porque nos ha encantado. Yo la verdad que estoy yo estoy súper a gusto. Es como saber que estáis ahí al otro lado, ¿no? No se os ve, pero es como si estuvierais ahí, como si estuviéramos teniendo como una tertulia, ¿no? Una conversación. Sí. Así que gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós.